Nuevamente tengo el placer y el gusto de estar acá dando una palabra. Y como lo dije la primera vez, con nervios y con susto, y todavía sigue igual. Y bueno, esta semana, desde la semana pasada, se me venía a la mente un personaje bíblico. Sé que algunos de nosotros los conocemos, a pesar de que no es muy nombrado, y especialmente porque hay una canción que entonamos acá que dice ese nombre, y es Mefiboset. ¿Sí saben quién es o no? Amigo de David. No. Es el hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. O sea, es el nietecito del rey Saúl. Y pensaba, todos sabemos en dónde estaba, ¿o no? Y si no, quiero que vayamos a 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Sí. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Se las voy a leer en varias versiones porque me llamaba la atención ciertas palabras que cambiaban y sus significados. En la primera versión que se las voy a leer es en Dios habla hoy. Dice: ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces un movediza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la huida, este se cayó y quedó inválido. En la versión Biblias de las Américas dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. En la nueva versión, Nueva Biblia Viva, dice: también había un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, hijo del príncipe Jonatán, que era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando Saúl y Jonatán murieron en Jezreel. Cuando esta mala noticia llegó a la capital, la niñera agarró a Mefiboset y huyó, pero se le cayó mientras corría y el niño quedó cojo. 2 Samuel, esto en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la mala noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en la batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. En la nueva versión internacional dice: por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo.
Y en la versión Reina Valera contemporánea dice: Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Y me llamaron la atención lo que sentía la nodriza, la niñera, la sirvienta, o en cada una de las maneras que le decían acá. ¿Qué sentían? ¿O qué sintió ella apenas se enteró de esa noticia? Miedo. ¿Qué más? A huir, papá. ¿Y cómo se fue? Corriendo, preocupada. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Que nos llega una mala noticia y ¿qué es lo primero que hacemos? No nos desesperamos, salimos corriendo a buscar 1001 soluciones. ¿Y qué es lo primero que nos pasa? No nos equivocamos normalmente, o buscamos esa ayuda en el lugar equivocado. Y yo diría, tras de eso, generalmente se habla de Mefiboset, pero pensaba, y bueno, ¿usted qué cree que cómo se sentiría esa sirvienta dejando caer a Mefiboset? Se salvaba porque ya ni el papá ni el abuelo estaban, o sea, ya no lo podían matar ellos, pero dejando caer a alguien de la realeza, no. Yo le hago la pregunta a Eileen y a Jason: ¿qué pasa si a usted le dejaran caer a uno de sus hijos y le quedaran tullidos? ¿Usted qué haría con esa persona? Le dice: buen trabajo, la felicito porque me la salvó. O sin importarle que le diga: no, estaba corriendo con ellos para salvarle la vida. A usted no le importa eso. Y tras de eso, ¿usted le volvería a dar trabajo a esa persona? Y si la llaman a usted para recomendaciones. O sea, imagínese esta sirvienta por lo que tuvo que haber pasado, porque todo el mundo sabía quién era Mefiboset. O sea, imagínese por dónde llegaba con Mefiboset alzado y verlo inválido, sabiendo que ella era la sirvienta. Tuvo que haber pasado bastantes necesidades y no llegó de pura alegría donde llegó. Y si saben a qué parte tuvieron que llegar, ¿dónde fueron conseguidos ellos o no? Quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 13. Ahí nos dice dónde consiguieron a Mefiboset. ¿Ya lo consiguieron? ¿Cómo se llama el título? David y Mefiboset. Esta es la parte más conocida de una canción de Ay Miguel Ríos. El rey te llamó a llamar. Y dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad respondió:
no queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en nombre de Dios, volvió a preguntar el rey: si su majestad todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido a ambos pies. ¿Cómo presentaron de una vez a Mefiboset? O sea, si vas a acordar de él como un bueno para nada. A un tuyo en esa época, ¿será que lo reconocía mucho o no? ¿Le daban muchas cosas? ¿O era como hoy en día un mendigo, un indigente? Yo me imagino que vivían de las poquitas cosas que les daban. Y eso, por el nombre. De lo demás no creo. Y por el esfuerzo que tenía que haber hecho esa sirvienta. De lo demás, nada que ver. Y seguimos. Y dice: entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel. Mentiras. Sí, su majestad, de una vez le respondió Siba: ¿y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Y les hago una pregunta: ¿alguien de ustedes sabe qué significa en sí Lodebar? ¿O cómo era esa ciudad? Buscando su significado, dice: dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual de los despojados de fe, un lugar sin condiciones para vivir dignamente y humanamente. Y pensaba, bueno, Mefiboset a sus 5 años, ¿dónde vivía? ¿En serio, Abraham? No, cuando tenía 5 años, cuando pasó. Antes, ahora príncipe del castillo. ¿Se imagina ese castillo, ese palacio? Todo lo que tenía. Y de la noche a la mañana pasar a este lugar. No sé cuántos de nosotros hemos podido decir: mi familia era de plata, y de la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Donde hasta para comer nos tocaba revolotear, donde no teníamos que colocarnos. Y si para uno es complicado, imagínense para la Mefiboset, niño de 5 años, me imagino que bien consentido. Y yo le hago la pregunta: Joana, ¿qué haría Juan David o Andrés en esa situación? ¿Sería fácil para ellos? Y me lo imaginaba en la vida de nosotros. Si para nosotros no fue fácil, y eso que no hemos pasado por tanto, todavía tenemos a nuestros padres vivos. Que listo, no es carro, casa y beca, pero al menos se tiene donde dormir, donde llegar, se tiene que comer, mucho o poco se tiene. Y seguía leyendo y dice: en el 5, entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. ¿Y qué dice después? No te por la memoria de tu padre,
no temas. Si sabían que el rey David, que el rey Saúl estuvo persiguiendo bastante tiempo al rey David, ¿usted cómo llegaría ante la presencia de él? Y más si le dicen, vaya y me lo buscan de allá donde está y me lo traen para acá. Yo pienso que lo primero que él pensaba, me mató definitivamente, terminó esta generación. ¿Ustedes qué harían si llegara alguien y lo fuera a buscar a donde ustedes están y le dijera, Jason, Joana, Jorge, Francisco y cada uno de nosotros salgan y sea de esas personas de pronto a las que le hicimos daño, a los cuales a veces con nuestra actitud llegamos a pisotear? ¿Ustedes qué sentirían? Se podrían decir, ¿será que se va a desquitar de todas las que yo le hice? ¿O van a pensar todo lo contrario? Que van a ser ese instrumento al que Dios va a utilizar para bendecirlos. Y sigo leyendo, y dice en el 7, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Y pensaba, ¿será que el rey Saúl tenía algo o no? Era un lotecito ahí pequeñito, de 12 metros cuadrados, lo que tenía. ¿O será que tenía tierras por montones? Y seguía leyendo. Y decía, Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? ¿Y cómo se trata? Sino algo más que un perro muerto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado y le hemos dicho a Dios, yo no soy merecedor de su gracia? Yo no sé usted por qué me usa, usted por qué me coloca a hablar con tal persona, y es eso lo que necesita. Usted por qué me coloca en tal parte, y es para marcar esa diferencia. Si yo hice eso, y fui aquello, ¿cuántas veces lo hemos hecho? O sea, ¿nos parecemos como Mefiboset o no? Y para él sería fácil el estar en esa situación. Y dice, pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entregó a su nieto Mefiboset. O sea que no más fue lo de Saúl, sino lo de toda su familia. Y si no quedaba nadie más, ¿cuántos hijos tuvo Saúl? O sea, lo de ellos también iba. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes las cosechas para su sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. O sea, mal, ya tenía 35 personas ahí. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía
en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. ¿Él dónde comenzó? ¿Dónde lo consiguieron? Lo de Bar. ¿Y dónde terminó? En Jerusalén, en la casa de Dios, en la casa del rey. ¿Dios de dónde nos sacó a nosotros? ¿Será que estábamos en un Lodebar? Listo, tal vez no teníamos, entre comillas, miseria, porque por los negocios o por nuestra forma de ser, pues podíamos haber tenido plata. O sea, no había miseria. Pero nuestra forma de ser, decimos no, desamor. O teníamos muchas amistades, pero esas amistades a qué nos llevaban, a ser de bendición o de maldición. Entonces de eso, era una tierra sin esperanza. Nuestra vida laboral, listo, podíamos decir que teníamos muchos sueños, muchos anhelos, pero sin Dios esos anhelos y esos sueños como de vida eran de bendición o de maldición. Y una tierra sin fe. En estos momentos Dios nos renovó esa fe, nos recordó: hijo, usted tiene un nivel de fe, ahí está, ¿qué hace con él? Crea, muévase. Y al mismo tiempo decía: ¿será que Mefiboset recibió esto por qué? ¿En gracia de quién? De su padre. Y todos estos días, este año, hemos hablado de ser una buena semilla. ¿Quién fue la buena semilla en esa parte? Fue Jonatán. No fue ni siquiera Mefiboset. O sea, lo que hizo el papá alcanza para los hijos. En estos momentos, nosotros, ¿qué clase de semilla estamos siendo? ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué hemos cosechado? Muchos decimos: no, yo he sembrado muchas cosas, le he ayudado a muchas personas, pero no veo que sucede nada en mi vida. Y le hago una pregunta: ¿todos los frutos, todos los árboles crecen al mismo tiempo? ¿Todos los frutos se dan en la misma temporada? No. Entonces, ¿por qué creemos que todo lo que nosotros hemos sembrado lo tenemos que recibir al mismo tiempo? Que suceda todo una vez. Aún cuántos árboles hay que nuestros abuelos llegaron a sembrar y ellos ni siquiera lo vieron, como en el caso de Abraham. Él vio la tierra prometida, no. Su hijo tampoco, el nieto tampoco. Llegó y tampoco. O sea, ese está peor que un aguacate. La mata del aguacate sabemos que se demora, pero después su fruto, ellos ni siquiera lo alcanzaron a ver. O sea, ¿por qué pensamos que todo lo que nosotros hemos sembrado, tanto para bien como para mal, lo vamos a recibir nosotros? Acordémonos, todas las acciones buenas que nosotros hacemos, ¿para cuántas generaciones alcanzan? 1000. ¿Y las malas? 3 o 4. ¿Cuántas buenas decisiones hemos realizado nosotros y cuántas malas? Y tras de eso, si no lo hemos hecho todavía, es un momento para tomar la decisión y ser una excelente semilla, ni siquiera una buena, sino una excelente. El obedecer la palabra, el pedirle a Dios esa llenura del Espíritu Santo. Y seguía leyendo ese libro, unos versículos, y hablaba sobre cómo fue la muerte del rey David, del rey Saúl, y fue en plena batalla, como lo dicen anteriormente. Pero como vio que ya tenía la batalla perdida,
y no quería morir en manos de los enemigos, entonces se quedó a suicidarse. Pero como vio que él solo no podía, le dijo a su guardaespaldas, por decirlo así, y él no quiso. Entonces se consiguió a otra persona que sí le ayudó a sostenerle la lanza, y ese mismo llegó del rey David a darle la noticia que el rey Saúl y Jonatán había muerto. Y todavía el rey David le dice: y bueno, ¿y usted cómo sabe? No, es que yo fui el que lo ayudó a matar, a suicidarse. ¿Y qué cree que le sucedió a esa persona? Por hacer caso, lo mataron. Pero por alzar la mano a un ungido de Dios, a un siervo de Dios. Y le hago la pregunta: ¿nosotros cuántas veces hemos matado o hemos hecho daño a una persona? De pronto no físicamente, pero con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con todo lo que hacemos. ¿A cuántas personas les hemos hecho daño? Aún por nuestra forma de ser, ¿cuánta gente ni siquiera quiere saber del cristianismo? Por todo el daño que hemos hecho. Y quiero que leamos Mateo 22, del 36 al 40. ¿Listos? Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿A él cuántos mandamientos fue que le preguntaron? Uno. Pero él dio la ñapa. ¿Y cuál fue? El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y les quiero hacer una pregunta y no me la respondan. ¿Estamos cumpliendo estos? Al menos el primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestra familia, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, sobre el trabajo. O los colocamos muchas veces inconscientemente por encima de todo y se nos olvida el dedicarle ese tiempo a Dios. Como decía Tati en el devocional, seguimos como ese manual de instrucciones y le dedicamos realmente ese tiempo a Dios. Y como decía Jesús: Alexis, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿A las redes sociales? ¿A Dios o a qué? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Si nosotros hiciéramos eso, ¿seríamos buenas semillas o excelentes? Y no solo basta con amar a Dios. ¿Qué es lo que dice el segundo mandamiento que dijo? Amar al prójimo como a ti mismo, al hermano, al vecino, al amigo. Yo he tenido más de una ocasión el placer de hablar hasta con los taxistas, cuando me lo permiten, de esto, que me dicen: no, es que los políticos, que estos son esto, es que hacen eso. Y a veces le digo: bueno, es que hasta si uno cumpliera lo más básico, los mandamientos, no sucedería eso. Me queda viendo como así, ¿sí? Si uno amara al prójimo como a sí mismo, no sucede eso. Y me quedan viendo, pero como así, barájemela más despacio. Sí, claro.
¿A usted le gusta que lo roben? No. ¿A usted le gusta que le mientan? No. ¿A usted le gusta que sean injustos con usted? No. Y varias cosas así. Y ellos, no. Y bueno, ¿y nosotros por qué lo hacemos? Porque pensamos o planeamos que a nosotros no nos van a hacer eso si nosotros lo hacemos. Más de uno me dicen, sí, tienen toda la razón. Hay otros que se quedan callados y siguen manejando. Pero realmente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Que tal vez decimos, sí, todavía me hace falta, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar ese todavía me hace falta? O seguimos iguales, o a veces hacemos lo de los cangrejos, un pasito para adelante y dos para atrás. ¿Cómo vamos? Y vamos a Juan capítulo 15, versículo 9 al 17. Y me avisa cuando lo tenga. 15 y 17. Sí. ¿Listo todos? Este es mi mandamiento. Y dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo lo he amado a ustedes. Permanezcan, ¿a dónde? En mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les hará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos diga, ustedes son mis amigos? ¿Qué cosa? Bueno, no tenemos que hacer nada. ¿Qué dice Jason al comienzo? Amar al prójimo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Obedeciendo es que vamos a ser los amigos de Dios. ¿Será que obedeciendo algunas cosas, como hacemos muchas veces con las cosas o las órdenes que nos dan nuestros papás? Esta la compro, bueno, esta regular, como a medias, o como me dijeron en estos días, está haciendo bien, está haciendo el ejercicio bien, pero no del modo que yo le dije. ¿Será que nosotros lo hacemos también? Hacemos las cosas del modo que nosotros parecemos y no como dice la palabra. Y nos puede parecer, sí, nos lleva al mismo resultado, pero ¿cuántos golpes nos evitamos? Dios nos dice, sigan acá derechito, recto,
y nosotros nos vamos entre cada una de las sillas. ¿Será que ustedes tienen más posibilidad de pegarse? ¿Cómo va a ir más rápido? Recto. Pero irónicamente, al ser humano no le gustan las cosas fáciles, ni las cosas masticaditas, como se dice. Si lo vemos muy sencillo, no nos parece lógico. Decimos, no, lo fácil, hay algo raro. Y si lo dice Dios, es porque así es. Y nosotros nos matamos la cabeza buscándole todas las mil y una formas, y Dios nos dice, vea, agarra acá derecho, y no lo hacemos. O sea, somos obedientes. Don Francisco lo dice de otra manera. No digamos los significados. Los sinónimos. Tras de eso, nos dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dice algo después. ¿Quién lo quiere leer? Dice en el 12, en el 13, perdón. Sí. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y ustedes, ¿por cuántas personas dan su vida? La damos por esas personas muchas veces que nos llevan a algo productivo o algo destructivo. ¿Por cuántas personas o cuántos noviazgos o matrimonios hemos escuchado? Yo por esa persona doy lo que sea, doy mi vida. ¿Realmente somos capaces? ¿O no? ¿Y por qué personas son las que nos dicen? Somos capaces de decirlo y hacerlo, no solamente el decirlo. Acá Jesucristo nos está diciendo que Él es nuestro amigo si obedecemos. Él fue capaz de dar su vida por nosotros y nos considera sus amigos. Y también pensaba o pienso cuántas personas que decimos que son nuestros amigos nos han desilusionado, nos han decepcionado, y o llegan a nosotros y nos piden un consejo y nosotros todavía llegamos o lo damos, y ellos van y hacen todo lo contrario, y a la otra semana vuelven y le dicen, no, lo que usted me había dicho tenía la razón, y le vuelven a pedir el mismo consejo de otra manera, y vuelven a hacerlo todo lo contrario. Ustedes, nosotros, más fácil, ¿cuántas veces aguantan dándole el mismo consejo y viviendo equivocándose? Ustedes lo siguen amando, Sí, pero depende. lo siguen diciendo, usted es mi amigo incondicional, o dicen, ay Dios, quién sabe qué hice para merecerme esto, o dijo que definitivamente, y al final le digo, ¿sabe qué? Haga lo que usted quiera, no voy a gastar más el tiempo con usted. ¿Se imagina que Dios nos dijera a nosotros así? Moisés, haga lo que usted quiera porque usted ya me sacó hasta caras. ¿Usted cómo se sentiría? Los que son papás, o bueno, ¿qué sentiría usted diciéndole eso a su hijo? Se siente orgulloso, motivado.
tras de eso, dice que nosotros no fuimos los que lo escogimos a Él, y Él fue el que nos escogió. Y es muy cierto. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, en su juventud, ¿ustedes se vieron en cómo están en estos momentos? ¿Agarrados a la mano de Dios? ¿O ni cerca? O si lo pensaban, era por la obligación, pero no de corazón. Y tras de eso, nosotros, ¿qué estamos haciendo para no hacer daño a las demás personas? ¿Somos de esos de los que dicen y vive señalando? ¿O somos los que tienden la mano? Y esta semana le escuchaba una frase de un pastor en medio de una predica. Dice: yo no conozco a ninguna persona que sea mejor que yo y me oye o murmure contra mí. No le va mejor que a mí nunca, y si le va mejor que a mí es porque trabaja más que yo para Dios, y si trabaja más que yo para Dios, entonces no tiene tiempo para mirarme a mí. Yo cuando lo escuché de vuelta, lo volví a escuchar, volví a y dije, muy cierto. Si yo me dedico realmente, aún acá en la iglesia, los que somos servidores y tenemos las cosas claras con Dios de que le estamos sirviendo a Él, me queda tiempo para mirar al vecino, lo que él hizo o dejó de hacer. No, porque yo tengo claro lo que estoy haciendo y sé a quién le estoy sirviendo. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿a cuántos escuchamos? No, pero mira, fulanita tal que no hace nada, que se la pasa en el computador pegado al celular y vea todo el papeleo, todo lo que toca llenar, y como él no lo hace, entonces me toca a mí. ¿Será que sí lo hacemos o no? Si nos la pasáramos legalmente haciendo nuestro trabajo que nos corresponde y estando en comunión con la presencia de Dios, ¿nos queda el tiempo para hacerlo, para mirar a los demás? ¿O somos capaces de hacer lo que a Él le correspondía sin importar? Los que fuimos a la universidad, y eso pasa muchísimo, ¿a quién le gustaba hacer los trabajos grupales? De 4, generalmente. ¿Cuántos terminaban trabajando? 2, Y eso por mucho. ya lo último uno nomás. No importa la plata, uno trabaja y Dios que trabaja. Y generalmente sacaban mejor nota los que no hacían nada. Y usted, yo más de una ocasión dije, no me vuelva a hacer el grupo. Hasta llegué a decirle al profesor, yo me hago solo. Y él decía, yo soy el que digo las condiciones, no es usted. Sigue en ese grupo. Y me tocaba hacer el trabajo de ellos. ¿Era feliz haciéndolo? No. Pero tocaba hacerlo. ¿Y quién quedaba bien? Ellos o yo. Aún hubo un grupo que dijo al profesor, listo, no importa. Si quiere, exponga usted solo. Son 4, la nota va dividida los 4. Usted puede sacar 5, los otros compañeros pueden sacar 2, o sea, usted va a perder. Porque eso es un trabajo grupal, no es algo individual. Era justo para uno, pero era algo que uno tenía que aprender. Obediencia, motivar a las otras personas, el extender las manos para ayudarla. Muchos era porque no entendía. Yo me acercaba para decirle, venga, usted que no entiende, o porque no veía que no hacía nada,
No es que usted es un bueno para nada, que no sirve para nada, y ni siquiera me acercaba para preguntarle qué era lo que tenía. O me dedicaba el tiempo para poderle explicar. Pero como estamos acostumbrados a pisotear y a pasar por encima muchas veces sin preguntar los porqués, eso es lo que nos sucede. Y pensaba también, bueno, puede ser que haya una persona que está hablando mal de mí, que está diciendo, pero usted es tal, aún inventando, y usted saca su tiempo para orar por esa persona. Y yo pienso que era un pastor Casaluna, un pastor Dante Guerre, un Andrés Corso, un Guillermo Maldonado. ¿Será que ellos comienzan y agarran todas las redes sociales? Uy, mire lo que dijo fulanito de tal de mí, vea este. O se irán mandando a orar por cada una de las personas. Yo le escuchaba al pastor Casaluna en una entrevista, mentiras, no fue a él, fue a otra persona, que le decían, y bueno, ¿qué ha sido lo más loco que usted ha hecho? Y dijo, ir año y medio a un gimnasio, y resultó que a esa persona se ganó al que tenía instructor y se acercó a otra persona a pedirle perdón, porque vio que él no era así como él hablaba veces de él. Nada más con su forma de ser y verlo en el gimnasio hizo que cambiara su vida y que la entregara a Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos volvemos igual a esas personas que vivimos señalando y matando a personas. De pronto yo no se lo digo, supongamos, yo comienzo a hablar mal de Jorge, pero ni siquiera se lo digo a él, se lo digo a Francisco, a Jason. ¿Será que no comienzo a dañarlos a ellos? ¿Cuántos hemos dañado? ¿Con cuántos hemos quedado como esa barbarita que lleva chismes e inventa? Y no vemos que esas personas son hijos de Dios, hijos espirituales. Y hay un versículo que por mucho tiempo me confrontó y no se imagina la manera, y es: más vale el amarrarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar que el hacerle daño a uno de mis hijos. Y pensaba, ¿a cuántas personas le hemos hecho algo? Legalmente, ¿cuántas piedras y cuántas veces nos hemos colgado ya espiritualmente? Porque lo hemos matado espiritualmente. ¿Y con cuántas de personas de esas, todos los propósitos que Dios tenía para ellos se han demorado por culpa de nosotros? Aún por ellos, por no tomar la decisión y no tener las cosas fijas en Dios, pero por mi culpa hemos retrasado los planes de otros y asimismo los planes que Dios tiene para mí. ¿Cuánto tiempo Dios en sus planes dijo: yo tengo a Jason, a doña Gloria, a don Francisco, a doña Flor, yo los tengo para que lleven la palabra mía desde tal edad, pero por las decisiones que hemos tomado, da la edad que tenemos, los tenía de pronto para estar dando palabra a los 40 años en un estadio? ¿En qué parte estamos? ¿Cuántos años llevamos parando el proceso que Dios tiene? Por nuestra forma de ser, por nuestra actitud, por nuestra falta de tomar decisiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y a cuántas personas más tenemos que hacer daño y pedirle perdón a Dios por todo lo que ya hemos hecho?
tal vez ya no sea usándonos a nosotros para transformar a esas personas, pero que sea colocando a otras personas para que su fe sea restaurada. Creo que cada uno de los que estamos acá, de alguna manera, nos han llegado a dañar nuestra fe en diferentes épocas de nuestra vida, ya sea iglesias, creyentes, personas que dicen ser cristianas, legalistas o lo que quieran. Pero hoy es otra nueva oportunidad que Dios da para decir qué van a hacer, cómo nos vamos a mover. Y les quiero dar el nombre de la palabra ya para finalizar, que no se los he dado todavía. Le coloqué el título: sé de bendición, porque para eso fue que Dios nos llamó, para levantar, para restaurar, para hacer una excelente semilla y ser de bendición. Y quiero que escuchen esta canción. De pronto algunos ni la conozcan, y por eso quiero que le presten mucha